Mientras el gobierno se empeña en mejorar las condiciones macroeconómicas del país, hay cifras que se ven afectadas. Se dice que se tienen que modernizar las actividades económicas y que eso implica la flexibilización de algunos conceptos como el de la estabilidad laboral, entre otros. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín, por el espacio que nos otorga a los trabajadores para rebatir las propuestas que un sector de los empresarios está planteando al país. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes identifican en la reforma laboral que se está discutiendo y que forman parte de los requerimientos, además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el gobierno ha convocado a mesas de diálogo. Esto en relación a la cuestión laboral ha sido analizado al interior del Consejo Nacional de Trabajo, pero la preocupación que tenemos es que desde hace pocos días parece ser que como estrategia de los empresarios han logrado que ciudadanos relevantes sean y se conviertan en portavoces de nuevas propuestas al Código Laboral, propuestas que a todas luces son atentatorias a los derechos de los trabajadores. Y nosotros hacemos esta referencia dada la posibilidad que han dado a este sector para difundir estas ideas. Y nos preocupa, digo, porque los voceros son Abelardo Pachano, Augusto de la Torre, Simón Cueva y José Hidalgo, ilustres ciudadanos. Pero ¿qué es lo que están planteando? Plantean 4 reformas estructurales. La primera, en el orden que han puesto en el documento ellos, racionalizar el costo de los despidos. Plantean los empresarios a través de estos voceros que despedir a los trabajadores no debería tener un costo si se despide antes del año y que cualquiera que sea el tiempo que laboren, si se les despide, el despido no puede superar el monto equivalente a 3 sueldos mensuales del trabajador. Esto es definitivamente atentatorio. Dicen ellos, y no tienen empacho en decirlo, de que estas propuestas no tienen el fin de estimular la estabilidad, sino que estimulan la capacitación y aseguran una protección socialmente justa, dice, ya no del puesto de trabajo, sino del trabajador en su movilidad. Cuando la propuesta de los trabajadores es que se garantice la estabilidad como contempla la ley, la norma y la Constitución. Ahora hablan sí, ellos también. Desde el sector privado, efectivamente, se plantea la posibilidad de poder despedir sin indemnizaciones, de eliminar el concepto de desahucio, de poder contratar sin mayores trabas, creando una suerte de aporte proporcional al IES que dependería de la modalidad del trabajo. Que todo eso es una cosa buena, señalan desde ese sector. ¿A ustedes les parece que está mal? En el segundo punto, ¿por qué? En el segundo punto, ampliar las opciones de contratación. Se plantea sin matices que el Estado no tiene por qué regular las condiciones de los contratos laborales y que en consecuencia se les debe permitir a los empresarios la contratación por horas, la contratación los fines de semana, la contratación a tiempo parcial, en fin, sin control alguno. Definitivamente, Lenín y la ciudadanía entenderá de que si hay algo que tiene que hacer el Estado es garantizar que los derechos de la ciudadanía y entre ellos los derechos de los trabajadores sean garantizados. Y una manera de garantizar es evitar legalmente la sobreexplotación de la clase trabajadora. Pero dejemos algo en claro, ¿ustedes estarían dispuestos a que se permitan todos los tipos de contratación, por horas, parcial, por trabajo cierto, siempre y cuando hay un control? No, el control tiene que ser siempre y cuando se respeten los derechos adquiridos y se respete la norma constitucional que establece que los derechos tienen que ser progresivos, no hacia atrás. ¿Se oponen al trabajo por horas entonces? Definitivamente esto ya fue superado y en consecuencia se demostró lo nefasto de esta flexibilización laboral, porque lo que garantizamos. Pero lo nefasto, sí, doctor García, ¿era el trabajo por horas o era el descontrol? ¿Era la falta de regulación? ¿Era que el Ministerio del Trabajo no hacía su trabajo? Ambas cosas combinadas. Era el descontrol y también el trabajo y el abuso que se daba de esta modalidad de trabajo.
Lo que tiene que entenderse, Lenin, es que superamos eso. Necesitamos de estabilidad. Necesitamos estabilidad de los trabajadores para que se capaciten, para que se sientan integrados en la empresa, para que tengan mayor productividad. Y estos parámetros que están estableciendo no son precisamente ni colaboran en ese sentido. ¿Y cuáles son las propuestas que tienen ustedes? Porque resulta que el Código del Trabajo se muestra bastante inflexible y dicen desde el sector empresarial que por eso es que hay hoy menos empleo que antes. Nosotros tenemos una propuesta de sentarnos sin previa circunstancia establecida por los empresarios ni por nosotros, en un diálogo franco y oponernos a cualquier circunstancia. Y permítame, Lenin, a analizar las otras dos reformas. Plantean en la reforma 3 sustituir la jubilación patronal. Esto tiene sus matices reales. Del 100% de trabajadores del sector privado que podrían acceder a la jubilación patronal, esto es, los que cumplen más de 20 años, apenas el 5% alcanzan a este beneficio. ¿Por qué? Porque los empresarios a los 19 años les despiden. Eso hay que analizar y buscar una alternativa. Eso es un punto de discusión. Pero la última propuesta, Lenin, la que hacen, que no se atrevían ni siquiera los señores directivos de los empresarios, es plantear que se disminuya el salario base, el mínimo vital. Plantean los señores que además de este salario mínimo de $394, que implica que al trabajador se le está pagando $2.46, les parece demasiado y plantean que se disminuya el salario mínimo para los jóvenes que recién entran a trabajar y que se disminuya más aún para los trabajadores del sector agrícola. ¿De qué estamos hablando? Si estas son las propuestas de los empresarios, quiere decir que no tienen la menor intención legal y honesta de dialogar y encontrar una solución para incrementar los trabajos en el sector público y en el sector privado. El problema es que incluso si se llegara a dar esa reforma y no se reduce el desempleo, dirán que es porque no se ha eliminado el impuesto a la salida de divisas, por la tramitología, por el anticipo del impuesto a la renta, porque no hay competitividad, porque somos un país caro, en fin, me podría quedar un buen rato enumerándole razones que dependiendo del día transmutan y se convierten en excusas. El problema aquí es que no hay certezas en el diálogo, no hay certezas en la negociación. ¿Cómo la superamos? Con sinceridad. No hay certeza, usted lo ha dicho y gracias por las aseveraciones que usted expresa, que las compartimos nosotros. Aquí, en algunos casos, lo que quiere es imponerse. Y el sector empresarial parece que ha considerado que tiene mayor incidencia en el gobierno y quiere imponer ciertas circunstancias a las que nos vamos a oponer. Obviamente, sí es necesario encontrar una solución para que alrededor de 6 millones de personas que no tienen labores, que no tienen trabajo, se incorporen al mercado laboral. Pero esta incorporación no tiene que ser sin derechos, tiene que ser con los mismos derechos de los trabajadores que ya estamos formalizados. Por eso hemos conversado con la central sindical a que nos pertenecemos, a la Confederación de Trabajadores del Ecuador, hemos conversado con el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, hemos expresado lo que íbamos a decir aquí y nosotros creemos que el gobierno tiene que oponerse a este tipo de iniciativas. Pero no tienen una sola propuesta concreta, doctor García, solamente son reactivos. No, tenemos propuestas concretas. Claro que tenemos. Por ejemplo, en los análisis y en los acuerdos que se habían dado en el Consejo Nacional del Trabajo, se habla de la propuesta de que para los emprendedores no rija un periodo de fijo de los trabajadores. Y si es que fracasa esta iniciativa, que esta iniciativa no implique despidos o pago de despidos. Nosotros hemos planteado, cualquier reforma que se haga no debe atentar a los derechos adquiridos, no debe tener efecto retroactivo y además hemos solicitado que si se incorporan lo que ya se había acordado en ese consejo, se disponga una disposición transitoria que diga que si estas reformas no se reflejan con efectivos resultados de incorporación de nuevos trabajadores, queden derogadas e insubsistentes. Hay propuestas, las propuestas se dan en un marco de equidad y de sinceridad, no de imposición. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, gracias por venir a Contacto Directo.